nuevo. Ya sé que no sé qué fecha es a partir de la cual no se dice, pero yo lo digo. Me da igual. Feliz año nuevo y bienvenidos a la primera charla del 2023 de los enigmas y más. Antes de empezar la charla, tres cositas. Primera, yo me voy luego a tomar algo a la barra para agradecer, entre otras cosas, y porque están muy ricos los cócteles, cómo nos cede el local, todo el trabajo de Ivonne y de todo el equipo, y poder disponer de esto, que parece que no, pero se monta una buena para modificar el local para la charla. Segunda, al margen de la charla de hoy, va a haber una, no en Bilbao, sino en Álava, en el campus de la Universidad del País Vasco, el día 7 de febrero, entre 17 y 19 horas, que la va a dar Sigfrido Vázquez Cienfuegos, que es doctor en Historia de América y profesor de la Universidad del País Vasco, y hablará sobre visitas extraterrestres en la antigüedad. La charla la organiza el historiador Óscar Álvarez Gila, que nos ayudó en el ciclo Historia Fantástica que organizamos con la Diputación en octubre del 2021, y se titula Demasiado oscuros para ser civilizados. La solución racista está en los alienígenas ancestrales. Esta charla, ya les daré la información, se podrá ver por streaming. Y les aviso que es muy interesante porque Sigfrido no tiene pelos en la lengua, conoce muy bien todo el mundo de lo que se llamaba astronautas en la antigüedad y ahora se llama alienígenas ancestrales por Canal de Historia. Vamos a poner en marcha, se habrán dado cuenta que no han recibido un mensaje esta semana diciéndoles este sábado nos vemos en el Da Vinci. Vamos a poner en marcha una lista de correo más ágil que la que teníamos hasta ahora. Yo apuntaré a los que me acuerde que tienen correo electrónico, porque no tengo acceso a los correos electrónicos, y si no, si quieren estar en esa lista de correo, que les molestaremos muy poquito, manden un mensaje a escépticos.euskadi@gmail.com y ahí les contaremos lo que se haga en Bilbao, lo que se haga en San Sebastián, lo que se haga en Vitoria, lo que se haga en Guernica, lo que se haga donde se haga. Y ya antes de presentar a César, lo último, y no voy a decir más, porque no puedo decir más, el 13 de febrero tenemos Día de Darwin en la Biblioteca de Bidebarrieta a partir de las 18:30 horas, es decir, apúntenlo en la agenda. Bueno, vamos a ver si encuentro donde tengo yo la chuleta de lo de hoy, que es muy sencillo. Es muy sencillo, el problema lo va a tener el ponente, claro. Hoy empezamos, tengo aquí a César Higuero, que nos va a dar una charla sobre energía, algo muy oportuno que propuso él además y nos pareció muy bien en el entorno en el que estamos, con los precios, como saben todos, de la energía disparándose, los combustibles fósiles, digamos que Europa de la que Europa depende de ellos y dependiendo de Rusia, los sueños de la fusión nuclear a raíz del último anuncio que hicieron en Estados Unidos. César es ingeniero industrial en la especialidad de electricidad por la Escuela de Ingeniería de Bilbao, aunque el trabajo le ha mantenido siempre fuera de lo que es la fábrica pura y dura. Siempre ha estado interesado en el mundo de la energía y también en el mundo de la pseudociencia relacionada con la energía, las máquinas de movimiento perpetuo, las energías infinitas y esas cosas. Es aficionado a la ciencia ficción, muy aficionado a la ciencia ficción. Es miembro del Círculo Escéptico, ahora mismo forma parte de la Junta Directiva y es uno de los impulsores de Enigmas y más y de otras cosas que se hacen en Bilbao y alguien imprescindible para nosotros. La charla se titula, a ver que lo tengo por aquí y lo tienen ahí detrás, ¿verdad? Así que voy a tener que mirar atrás. Energía, presente y futuro, entre la abundancia y la escasez. Y ya sin más, te dejo a ti y yo me voy. Les recuerdo que las preguntas al final. Vale, muchas gracias a todos por venir. Bueno, lo primero que quería decir antes de empezar con la charla propiamente dicho es que realmente es un tema del que yo tengo muy pocas certidumbres. Si alguien espera salir convencido y sabiendo qué va a ocurrir en el futuro próximo y qué vamos a hacer, cuáles van a ser nuestras alternativas, qué precios vamos a pagar, desgraciadamente no puedo decirlo, ya me gustaría, pero me parece que es un mundo muy variable, con cambios tecnológicos día a día, con nuevas tecnologías y nuevas limitaciones, tanto en materias primas como en recursos.
Así que empezamos. Lo primero que quería resumir, bueno, al final se me ha movido el cartel, como siempre, es un poco tema de unidades, porque al final siempre nos volvemos locos. Y voy a empezar a mencionar unidades y voy a intentar simplificarlo, pero voy a intentar resumirlo. Lo primero, dos cosas. Una cosa es la potencia y otra cosa es la energía. La potencia, que se mide en vatios, lo que normalmente nosotros en nuestra casa usamos son kilovatios. Kilovatios es potencia, es las cosas que podemos conectar a nuestra red. Por ejemplo, un horno consume 2000 vatios, una bombilla 10. Y así vamos sumando y tenemos una potencia que tenemos disponible. Y lo otro es energía. Energía es lo que realmente hemos gastado al final. Por ejemplo, una cosa que consuma 1 kilovatio, en una hora habrá gastado 1 kilovatio hora. Y eso es lo que después la compañía eléctrica nos va a cobrar. Y a continuación, bueno, pues utilizamos, cuando hablamos de cosas más grandes, utilizamos, a ver si así está mejor, utilizamos factores. El kilo significa 1000, el mega significa 1.000.000, y bueno, vamos, digamos, multiplicando de saltos en saltos, de 1000 en 1000, porque si no tendríamos que decir números muy grandes y que no son cómodos de manejar. Cuando hable de potencia, como voy a hablar normalmente de grandes estructuras tipo país, normalmente hablaré de megavatios. Algunas veces mencionaré gigavatios, pero normalmente mencionaré megavatios. Y cuando hable de la energía que gastamos en un periodo como un año, un mes o un día, normalmente utilizaré el término gigavatios hora. Si es lioso, tampoco os preocupéis mucho. Voy a intentar que las cifras sean comparadas, para que más que hablar de que si son 18 gigavatios hora, comparemos 18,6, por ejemplo, para entender de qué estamos hablando, qué saltos hay y cuál es la situación en la que estamos. Una primera nota que quiero decir: la energía que estamos pagando es muy barata. Y ya sé que estaréis pensando que hace 2 meses habéis pagado 250 o 300 euros de electricidad y que antes de ayer llenasteis el depósito del coche y pagasteis 120 euros. Sí, lo sé. Y aún así es barata. Luego lo intentaré justificar. Para entenderlo también un poco, veamos un poco cómo es la historia del uso de la energía. Desde mi punto de vista hay un momento clave, y es la revolución industrial. Hay un antes y un después del uso de la energía. Antes de la revolución industrial, básicamente la energía puede ser la energía personal de las personas, o sea, evidentemente de las personas, el fuego como elemento diferenciador a partir de determinado momento, y empezamos a utilizar la energía de animales que amaestramos y un uso primario de las fuentes naturales. Por ejemplo, un molino para moler pan, para moler harina, o los molinos aerogeneradores, llamarles un poco fuerte, en Holanda para bombear agua. Pero el gran cambio se produce en el siglo XVIII con el carbón. Ya conocíamos el carbón. Lo que se inventa en este momento fundamentalmente es la máquina de vapor. La máquina de vapor nos permite acceder a la energía de forma masiva, a la energía del carbón de forma masiva. Empezamos a tener a nuestra disposición energía de una forma industrial. Con la máquina de vapor empezamos a tener telares automáticos, empezamos a tener bombas en determinadas instalaciones y eso es, pasamos de un uso casi artesano a un uso industrial. Y por supuesto, en el siglo XIX llega el petróleo. Hoy la situación es esa: petróleo y carbón se sigue utilizando. Parece que el carbón es una cosa que ya no utilizamos, que ha quedado anticuada, pero si habéis visto las noticias, en Alemania hay una gran polémica en este momento por una nueva mina de carbón, con oposición ciudadana. En Polonia sigue habiendo minas de carbón y se está quemando carbón. Y sigue siendo, si no la energía más utilizada del mundo, una de ellas. El petróleo, por supuesto, está ahí. Y lo que hemos metido en la ecuación en este momento es la energía nuclear desde mediados del siglo pasado. Y, por supuesto, utilización de energías renovables, eólicas, solares y algunas otras que veremos después, que van ocupando un puesto importante en nuestro mix energético. Mix energético que es este. Hoy la electricidad en España, estos son datos del 2021, se ha producido de esta forma. Destaca como la energía más abundante la energía eólica, seguido de nuclear
y gas. Esta es nuclear y esta es gas. Y solar. Para no liarnos con demasiados numeritos, lo voy a resumir así. El 47%, casi el 50% de la energía eléctrica en España en 2021 se produjo con energías renovables. Un 21% es nuclear y un 32% es con energías fósiles, mayoritariamente gas natural. En 2022 la situación es un poquito peor porque hemos quemado mucho más gas que otros años, fundamentalmente, o al menos una de las razones, por nuestras exportaciones a Francia, que debido a sus problemas con sus centrales nucleares ha sido un gran consumidor de energía este año de nuestra energía. Pero esta foto, que nos parece muy bonita, es muy parcial. El consumo real de energía en nuestro país se parece mucho más a esto. La mitad de la energía es petróleo. Y, bueno, aquí un cachito sería el gas que gastamos para electricidad, pero podríamos decir que la mitad y otro, un 25%, es gas de uso convencional. Eso quiere decir que solo el 25% de la energía que actualmente consumimos la gastamos en forma de electricidad. El otro 75% son directamente, completamente renovables. Solo el 12% de toda la energía que hemos gastado en 2021 es renovable. Ya no estamos tan bien. Esta situación es insostenible por varios motivos. Uno de ellos, evidentemente, es energético, es económico, sin más. España en 2021 pagó aproximadamente 25.000 millones por las compras de petróleo y aproximadamente cerca de 6.000 millones por las compras de gas. Estos son más de 30.000 millones pagados al extranjero por energía. Esto es más o menos lo mismo que tenemos de déficit económico en este país, de déficit comercial. Es el mayor número de importaciones que de exportaciones. Y esta situación es del 2021. 2022 fue mucho peor. Ya sabéis que en el 2022, por la crisis de la guerra de Ucrania, el petróleo de esos 60 euros ha subido aproximadamente a 100. La media no la tengo, pero ha habido picos más altos todavía. Y el gas natural, que en el año anterior se pagaba, 14 euros por megavatio hora, ha llegado a tener picos también de más de 100, de 114. Evidentemente eso significa que este año hemos podido estar en 50 y tantos mil millones de dinero que hemos pagado. No va a mejorar la situación, desde luego, no va a mejorar los próximos años, no va a bajar demasiado los precios de energía. Y el petróleo no es inacabable. Este cuadro son las reservas oficiales según el British Geological, no sé exactamente el nombre, pero bueno, un centro británico. Si miráis, pues tenemos las reservas confirmadas, 1.680.000 millones de barriles. Es una cantidad que parece importante, pero estamos gastando 30.000 millones de barriles entre todo el mundo al año. Esto daría una cifra de unos 50 años si seguimos gastando esta cifra y si no aparecen reservas nuevas. Hay reservas nuevas. Sabemos, por ejemplo, que en el Ártico hay unos 160.000 millones de barriles, estimado por el Instituto Geológico de Estados Unidos, que están sin encontrar y sin explotar. Pero tampoco significa una cantidad tan grande comparado con esto. Es un 10% más, no es mucho más. Habrá otras reservas también marinas pendientes de encontrar. Pero ya os fijáis que tenemos un problema. Y luego hay una cosa que es peculiar. Si os fijáis, el primer país es Venezuela y el tercero Canadá. Estos dos países se caracterizan porque gran parte de sus reservas son petróleos no convencionales, son petróleos pesados. En el caso de Canadá, fundamentalmente arenas bituminosas, y en el caso de Venezuela, los petróleos pesados de la cuenca del Orinoco. Estos petróleos son energéticamente mucho más exigentes para su explotación, tanto extracción como refinado y tratamiento. Por ejemplo, en Canadá estaba leyendo en la Wikipedia antes de ayer, y el proceso de extracción significa inyectar en el suelo vapor de agua que se obtiene a partir de uso de gas. Con ese vapor de agua
se consigue licuar ese petróleo, que más que petróleo habría que casi llamarle chapapote o galipó, como le hemos llamado aquí toda la vida, porque son materiales muy densos y muy pesados. Y bueno, por eso se consigue licuar y se extrae. Pero estamos gastando mucha energía en conseguir extraer. Se consigue recuperación y factores de recuperación de 7-1, 8-1, que están muy lejos de lo que en el petróleo tradicionalmente se ha conseguido. El resto de los países, pues también, bueno, un detalle también interesante. Si os fijáis, el mayor productor del mundo de petróleo en estos años anteriores, Estados Unidos, no tiene grandes reservas. El motivo es que lo que ha estado utilizando son petróleos también no convencionales obtenidos a través del fracking, una tecnología también energéticamente muy poco sostenible, muy cara y sobre todo energéticamente muy cara y poco rentable a largo plazo. Entonces, no sé lo que va a durar el petróleo, pero los petróleos convencionales poco a poco se van agotando. Bueno, queda Arabia Saudí ahí con un montón, pero nos va a originar problemas. Y el precio, pues la tendencia es un poco difícil verla, porque claramente es un mercado muy especulativo. Y si os fijáis, los puntos clave que se ponen son incidentes políticos más que económicos. Pero la tendencia es que cada pico es un poco mayor que el anterior, normalmente. Y desde luego, con los petróleos cada vez más caros, tenemos un problema futuro, que esa cifra inicial que dábamos, o sea, que se va a acabar, y que los precios no van a ir a mejor. De todos modos, bueno, me saltaba una cosita. Esa frase de ¿se va a acabar el petróleo? No, evidentemente no se va a acabar el petróleo. Dejaremos de explotarlo porque económicamente y energéticamente no va a ser rentable, pero van a quedar ahí reservas. Pero es como si se hubiese acabado. No va a llegar un día que abramos el grifo y no hay, simplemente habrá un día que ya no queramos seguir sacándolo porque no compensa. Respecto al gas, que es la gran alternativa, yo creo que en este caso hay más dudas sobre las reservas, porque he sumado, en algunos sitios se lee que las reservas de gas son para cientos de años, y sin embargo si las sumas tampoco da para tanto, también da para 40-50 años. Tiene que haber más reservas que no sabemos, pero tampoco parece una gran solución a largo plazo. Y por supuesto el gran problema de los combustibles fósiles que estamos utilizando: contaminación y emisiones de CO2. Y la contaminación mata. Esa imagen anterior, que es humo, contaminación de las fábricas, ahora parece que aquí no se da, porque estamos acostumbrados a que nuestras plantas parecen más limpias. Pero si miráis los datos en los centros de las ciudades, la contaminación es una realidad. Y los datos de que esta contaminación en las ciudades originan enfermedades y causan muertos es un dato real. Y está pasando. Y el cambio climático del que ahora hablamos va a originar problemas muy serios de hambre, de desastres naturales, y hay que tenerlo en cuenta. Pongo esta simplemente porque no es un tema del que haya pensado hablar en la charla, porque no es el tema que he analizado, pero bueno, si miramos lo que ha ocurrido con la temperatura en estos últimos años, observamos un incremento que se sale completamente de lo que estos siglos anteriores ha ocurrido. Y si vemos las simulaciones que se han hecho con ordenadores, simulando solo procesos normales y simulando el CO2 emitido por nosotros en la carrera industrial, se ve claramente que la temperatura que se está observando encaja con el modelo de temperatura observada. Esto es una forma de que siempre que alguien dice que no, que el cambio climático, que el calentamiento es un proceso natural, que es debido al sol, debido a factores naturales, las cifras no dicen eso. Por eso os decía, por todo esto os decía que la energía es muy barata. Si os dais cuenta, no estamos pagando realmente todo el coste que está teniendo este uso de energía. Pero además, pensad, comparad con la energía disponible hace 50-70 años. En casa de mis padres, la iluminación se hacía con bombillas de mucha menos potencia que la de ahora, porque no había dinero ni energía disponible para hacer otra cosa. Y en años anteriores, en las épocas de mis abuelos, todavía peor. Y hoy
tenemos, no sé, en el salón de cada uno tenemos una lámpara halógena maravillosa o OLED maravillosa de 50 vatios, que 50 vatios significa que al día nos consume pues 1 kilovatio hora aproximadamente, que significa 20 céntimos, 30 céntimos. Pensad, intentar eliminar eso con velas, como hacían no hace tanto tiempo. Y pensad lo que costaría eso, con el riesgo que además supone. El precio que pagamos es muy inferior. Sorprenderíamos a nuestros abuelos con la disponibilidad que tenemos actualmente y con lo poco que pagamos proporcionalmente a nuestros ingresos por todo ello. Y la gasolina, bueno, mejor no lo comparamos con tener animales, ¿no? Porque un vehículo nos transporta a nosotros y otras 4 personas, y las maletas, pues por 6 litros a los 100 kilómetros, que puede parecer caro, pero comparad con a qué velocidad vamos y con un animal o con ir andando. Entonces, bueno, como decíamos que esto no es sostenible, Europa, España, se plantea qué hacemos. Y se plantean los objetivos 2050. Esto es de la Comisión Europea. Y la idea de la Comisión Europea lo que nos plantea es la necesidad de ser lo que llaman energéticamente neutros, climáticamente neutros en 2050. Esto significa que el plan para el 2050 es que solo emitamos un 10% del carbono que emitíamos en 1990. Decimos un 10% porque consideramos que ese 10% se absorbe por vías naturales, plantas, etcétera. Pero bueno, es un plan ambicioso, muy ambicioso. En España, básicamente, se aplica el mismo criterio y se establecen los mismos objetivos. Si habéis visto en prensa, bueno, pues se considera pues eso, que no conseguiremos ser 100% energías reciclables, naturales 100%, pero que estaremos cerca. Lo que se habla es de una cantidad de dinero muy importante, unos 500.000 millones, que hay que gastarse. No vale decir ya lo haremos algún día, hay que empezar a hacerlo ya. Esto lo conseguiremos o lo debemos conseguir a través de las nuevas formas de energía, las energías renovables. Voy a repasar un poco, bastante rapidito, las principales que tenemos en este momento y las que creo que podemos tener en los próximos años. La eólica es en este momento la más madura de las que tenemos instaladas. Estamos acostumbrados a ver aerogeneradores por todas partes y por aquí no estamos viendo marinos, que comentaremos luego. Lo que tenemos es un tema importante y es, si miramos la producción que tienen estos aerogeneradores, solo producen aproximadamente el 25% de lo que podrían producir si el viento fuese perfecto, las condiciones fuesen perfectas y estuviesen produciendo todo el día. Realmente sabemos que hay días que no hay viento. Al final del año, sumando todo lo que han producido, aproximadamente conseguimos de las centrales eólicas un 25%. Tengamos cuenta ese dato porque hay que tenerlo comparado con, si queremos quitar por ejemplo, una central de gas que produce el 100%, no puede producir el 100%, no vale quitar un megavatio y poner un megavatio. Habrá que tener en cuenta este 25%. En el caso de la eólica marina, el rendimiento es mucho mejor, sería casi un 45-50%. El motivo es que en el mar, en principio, los flujos de aire son más estables y más continuos. El problema que tenemos en España con la energía eólica marina es que nuestro mar es muy profundo. No tenemos plataforma continental y la tecnología que se está utilizando en el norte de Europa son aerogeneradores unidos al suelo, y aquí no se puede poner. Aquí tenemos que poner flotantes y es una tecnología todavía no desarrollada. Hay algún prototipo, me parece que en Canarias hay un prototipo. Aquí estaba previsto poner uno frente a Mutriku, no sé si se ha puesto o está a punto de ponerse, para probar la tecnología y ir viendo cómo funciona. El tema que también hay que tener en cuenta, no sé por qué me ha puesto el numerito tan pequeño que casi no se ve, es qué nos cuesta poner estos aerogeneradores para tener la foto un poquito completa. Más o menos, poner uno en tierra
cuesta aproximadamente 1 millón de euros cada megavatio que instalemos. Y sin embargo, los marinos, el precio yo no he visto datos tan fiables. Lo que he utilizado es información, por ejemplo, de alguna de las compañías que dice vamos a invertir tantos millones en poner tantos generadores. Pues bueno, miras el tamaño de los molinos y divides y me sale como unos 4 millones en el mar. Entonces es 4 veces más caro, pero a cambio produce también casi el doble. La solar es la otra que estamos acostumbrados a ver. Aquí os pongo imágenes de los dos grandes tipos de centrales. Por una parte las fotovoltaicas y por otra parte las térmicas. Las térmicas, ya sabéis, son espejos que concentran el calor en una torre, que las nuevas lo que hacen es calentar unas sales que incluso se pueden almacenar, y con esos sales después entra en un ciclo térmico normal, generando vapor y produciendo electricidad. Las centrales tienen una ventaja: estas sales se pueden almacenar. No sé si recordáis que hubo unos años que hubo cierta polémica porque la gente pensaba que había fraude porque la energía solar producía electricidad por la noche. Bueno, pues es posible. Esta produce electricidad por la noche. Evidentemente lo que ha hecho es guardar ese calor durante el día y puede producir electricidad a la noche. La fotovoltaica evidentemente no. El precio de instalar estas instalaciones, la fotovoltaica también está aproximadamente por 1 millón de euros el megavatio, parecido más o menos a la eólica. Y la termosolar está más caro, unos 5 millones aproximadamente. Es una tecnología un poquito más complicada. Y lo que sabemos es datos reales del 2021. Esa cifra que antes decía eólicas producen el 25%, las fotovoltaicas producen aproximadamente un 17% y las otras un 23%. El motivo de la diferencia es que si pones más superficie puedes conseguir utilizar el sol mejor a lo largo del día, y que están puestas en zonas con mejor calidad de sol. No sé, a nadie se le ocurriría poner una termosolar en Vizcaya, y sin embargo fotovoltaicas sí que tenemos. Entonces el rendimiento del 17% parece difícil mejorarlo. La hidráulica también la conocemos todos. Tenemos embalses, hay agua y lo turbinamos. Aquí la cantidad que producimos, he puesto un 20%, pero esta sí que es tan variable que depende del año. Si os fijáis, en 2010 produjo 41.000 gigavatios hora. Sin embargo, en 2017, 18.000 solo. Depende del agua, depende de la sequía, depende de las lluvias que tengamos. Y el peligro que tenemos, el gran problema, es que las previsiones que nos dicen los meteorólogos y los climatólogos es que las lluvias no van a aumentar. Entonces, va a ser difícil que aumentemos la producción de hidráulica en los próximos años. Y construir embalses nuevos tampoco parece socialmente aceptable. Es muy difícil, los sitios en principio más razonables ya están ocupados, y mover ahora gente y echar a gente de sus pueblos pues también sería complicado. En principio, yo los datos que he visto de planes para el futuro, nadie se plantea construcción de grandes centrales nuevas. El mar, ya que vivimos al lado de la costa, tenemos muchísima energía en el mar. El problema está en cómo obtenerlo. Las grandes formas de conseguirlo son olas, corrientes y mareas. Hay otras, pero son más minoritarias y todavía más especulativos, y en una fase todavía más preliminar de pruebas. Mareas aquí es prácticamente inviable. Nuestra diferencia de alturas en las mareas no justifica grandes instalaciones. Y las que se están haciendo en otras partes del mundo significa, ponernos una cala y hacer una especie de presa. Tampoco parece muy sostenible ni ecológico. Y bueno, también sería difícil defenderlo. Entonces nos quedan olas y corrientes. Las corrientes son muy interesantes por las características del mar en la zona de Galicia y en la zona, evidentemente, del estrecho. El problema que tenemos en las dos zonas es que las dos son zonas con muchísimo tráfico marítimo. Poner determinadas instalaciones en esos sitios podría ser complicado. No me imagino poniendo instalaciones, de este tipo
en el fondo del estrecho con el paso de barcos y el paso de submarinos nucleares americanos. No creo que durasen mucho. Y olas, que es la otra gran posibilidad. El norte de la península también es una zona adecuada, con potencias en el mar disponibles de entre 20 y 40 kilovatios por metro lineal, que bueno, no está mal. Y mirad, esto que está aquí es la estación de olas de Bútrico, una estación experimental pero conectada a la red. Lleva 11 años conectada a la red, inyectando energía. El problema es que bueno, la potencia es muy pequeña, realmente es un centro experimental más que productivo, y no hay ningún sitio en el mundo que esté produciendo de forma seria para pensar qué podemos hacer. Esta solución de ponerlo en espigones y ponerlo en puertos parece una buena solución, poco agresiva, que nadie se va a quejar y se va a poner, pero hay muy pocos sitios donde poderlo poner. Y tampoco vamos a poner en la costa, no sé, no me imagino en Jaizkibel tampoco poniendo kilómetros de colectores de este tipo. Entonces no nos queda más remedio que irnos a soluciones en el mar. Lo que pasa es que es una tecnología absolutamente en desarrollo, que no sabemos por dónde va a ir, que nadie tampoco dice qué rendimiento se puede conseguir, y que para conseguir una potencia un poco apreciable haría falta poner también muchísimos metros, kilómetros de instalaciones de este tipo. Y el mar es un ambiente tan desagradable y tan agresivo que no está muy claro tampoco cómo hacerlo. Posiblemente sea una cosa que nos ayude en los próximos años, pero yo creo que está bastante lejos todavía de que podamos disponer de ello. Y por último de estos quería comentar lo que es un poco la biomasa. Hace unos años se habló muchísimo de biocombustibles, de plantar caña de azúcar como en Brasil, o maíz en Europa, para sacar bioalcohol o biodiesel. Esto afortunadamente ha quedado bastante, y lo digo en serio, ha quedado bastante en el olvido, porque lo que está originando son problemas serios en los circuitos de alimentación. Sustituir un terreno que se utiliza para plantas que nosotros comemos para una planta que puede producir biocombustible no parece una buena solución. Y utilizar un material como el maíz, que directamente lo comemos, es todavía peor. La esperanza al respecto está en nuevas tecnologías que también se están desarrollando, lo que se llamaban biocombustibles 2.0, que a partir de enzimas y reacciones biológicas, por ejemplo, bacterias y microorganismos, que produzcan gas a partir de restos, más que de lo que es el propio alimento. Si conseguimos producir biogás a partir de la paja o de los restos vegetales o de ganadería, esto sí que es una buena solución. Se están poniendo instalaciones de biogás en España a partir de restos de ganadería, a partir de purines, por ejemplo, pero también está habiendo, como suele pasar, oposición vecinal por tema de olores y preocupación por la propia contaminación. Para ver un poco cómo estamos y luego veremos hacia dónde tenemos que ir, estas son las energías renovables que tenemos instaladas en España en los últimos años. Si os fijáis, bueno, la hidráulica que decíamos, de hecho se ha reducido un poquito porque se ha quitado algún embalse de estos viejos pequeños por razones medioambientales. La solar prácticamente se ha duplicado y la eólica ha aumentado. El resto, bueno, algunas instalaciones de este tipo que tienen menos importancia. Pero olvidándonos un poco de la hidráulica, que como la considero casi estable, poco margen vamos a tener de maniobra, creo que la cifra importante es que tenemos en este momento unos 50.000 megavatios instalados en España. La pregunta es cuánto nos va a hacer falta si queremos llegar a ese plan del 2050 en el futuro. Evidentemente, si decimos que actualmente estamos produciendo un 12% de la energía renovable, vamos a tener que aumentar muchísimo. Bueno, menos mal que las renovables tienen aceptación social, ¿verdad? Rechazo vecinal a los parques eólicos, tal. El alcalde de Castilla-La Mancha contra el boom de las microplanchas.
de las microplantas. Crece el rechazo a los macroparques eólicos. También aquí, esto es de hace unos años, si os acordáis, hubo un plan de poner unos molinos en el Gareco. Hubo una oposición muy fuerte. No estoy entrando a cuestionar si tienen razón o no tienen razón. Lo que digo es que la oposición existe. Bueno, en fotovoltaica pasa lo mismo. Ahí tenéis oposición al sitio donde se pone, oposición. Y en marina, pues parece que tampoco nos interesa. Ahí tenéis dos proyectos que hay y la oposición que tenemos. Es complicado. A ninguno nos gusta que nos pongan las instalaciones al lado de casa, pero seguimos queriendo tener electricidad. Habréis visto también, supongo, que esta semana o la semana pasada se anunció que aquí en el País Vasco se iba a volver a instalar nuevos parques, que había no sé cuánto, no recuerdo el número exacto de proyectos que estaban aprobados a punto de aprobarse, la gran mayoría de ellos en Álava. Yo estoy seguro que vamos a tener oposición vecinal en alguno de ellos. No queda más remedio, o sea, va a ocurrir, porque no nos gusta. Un aspecto que no hemos hablado es, habréis oído hablar de que la energía tiene un problema de almacenamiento y tenemos que almacenarla. Sabéis que decimos que la energía renovable tiene un problema, es irregular. Ahí no es como otras que está produciendo siempre sin problemas. Evidentemente, cuando no hay sol no se produce electricidad en las solares, y cuando no hay viento no se producen las eólicas. Para resolver esto tenemos que buscar una forma de almacenarlo. Para ver un poco cómo es esta intermitencia, he sacado un par de gráficos de Red Eléctrica Española y son datos reales. Este es, si no me equivoco, sí, del día 17, esto es del martes. Si os fijáis, están unos días, las horas centrales del día, esto es eólico, perdón, esto es solar, produce solar. Mira, esta marquita roja es la solar térmica, vemos que tenemos muy poco instalado y produce muy poco. Y eólico, pues se pasa todo el día produciendo a buen ritmo. Es un día que apenas quemamos gas, la banda está amarilla. Vale, pues está muy bien. Cuando deja de funcionar el sol, aumentamos un poco el gas, pero también, sobre todo, estamos utilizando hidráulica. Afortunadamente estamos en unos días que ha llovido y la gran escasez de agua y que los embalses estaban casi vacíos se está resolviendo y podemos turbinar. Pero ¿qué pasó en julio? Creo que en septiembre el dato que he puesto. Si os fijáis, es un día que la solar funciona parecido, pero casi no hay eólica. Es un poco más, tal como lo presenta Red Eléctrica, realmente esto irá por aquí abajo. Pero bueno, pero hay muy poca producción. ¿Qué ocurre? Como consecuencia, quemamos muchísimo gas, porque no tenemos almacenamiento, ni hemos utilizado tanto hidráulica porque no había tanto agua. Si miramos día a día, estos son datos reales del 2021 también, es la producción de renovables a lo largo del año. Si os fijáis, a primeros de año incluso sobraba, si contamos la media, pensando una media de cómo es, incluso sobraba energía, estupendo. Pero cuando llega agosto y septiembre, fijaos lo bajos que estamos. Necesitamos muchísima energía guardada, o necesitamos elevar esta curva muy arriba poniendo muchísimos centrales nuevas, poniendo muchísimos molinos. Los datos reales, la media ha sido 333 megavatios hora por día, y el mínimo el día 20 de noviembre aquí fueron 156, menos de la mitad. ¿Cómo acumulamos energía? Pues no es fácil. Baterías es lo primero que se nos ocurre, pero las baterías no parecen una gran solución si queremos almacenar eso que veíamos ahí, la energía que nos sobraba en enero para guardarlo para septiembre. Las baterías pueden ser una muy buena solución en periodos cortos, incluso digamos dentro del día, lo que almacenan esas solares que están produciendo a mediodía para entregar la energía más tarde, pero mucho más no parecen una gran solución. Otra posibilidad son, ¿por qué no?, los coches eléctricos. Si tenemos coches de batería, vamos a tener un montón de capacidad. Cada coche de los que se están vendiendo ahora
tiene entre 50 y 75, incluso algunos 100 kilovatios hora de batería. Seguro que toda no lo podemos utilizar, pero si un pequeño porcentaje podemos usarlo para el uso que necesitemos, podría ayudarnos a la gestión. Evidentemente esta energía, no va a ser posible inyectarla a la red, no parece sensato, porque convertir la energía continua en alterna en cantidades tan pequeñas, tan distribuidas, no parece una buena solución. Pero como almacenamiento local doméstico puede ayudarnos a que los picos y los valles de energía se suavicen. Pero las dos grandes formas de almacenar energía son el agua, las centrales de bombeo. Una central de bombeo es básicamente un embalse encima de otro, y cuando sobra energía el agua del embalse de abajo se sube al de arriba, y cuando hace falta se baja. Aquí hay un modelo, y luego tengo una foto de uno que me ha gustado, y bueno, se sube arriba y se baja. Y la otra forma de almacenar, porque tiene mucho hidrógeno, mucha energía, puede ser el hidrógeno. El hidrógeno también tiene sus inconvenientes, pero bueno, puede ser una forma de almacenar energía si resolvemos los problemas que tiene. Que tiene problemas. Uno de ellos es que pesa muy poco. Entonces, aunque tiene mucha energía por unidad de peso, conseguir grandes cantidades de energía es o lo comprimimos o lo licuamos. Y en cualquier caso cuesta. Para que os hagáis una idea, por comparar, 1 kilo de gasolina tiene 12 kilovatios hora de energía. 1 kilo de hidrógeno tiene 33. Es un montón de energía. El problema es que 1 metro cúbico de hidrógeno a temperatura y presión ambiente solo pesa 70 gramos. Entonces pensad todo lo que nos hace falta para tener los kilos de combustible necesarios. Y obtener el hidrógeno también es caro energéticamente. La electrólisis tiene un rendimiento aproximadamente de un 60%, no mejor. Y bueno, pues eso significa también que perderíamos energía. Y también gastaríamos en licuarlo. Y aprovechando un pequeño paréntesis, es una de estas cosas que igual importa de entrar menos en la charla, pero me ha parecido interesante. Una de estas discusiones, ¿qué vamos a hacer con los coches? Si seguimos teniendo, no los seguimos teniendo. Pero ¿vamos a tener coches con batería o vamos a tener coches de hidrógeno? Bueno, evidentemente cada una de las dos cosas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El gran inconveniente de las baterías es su peso. Una batería de estas que comentábamos de 75 kilovatios hora puede pesar 500-600 kilos. Es un montón de peso. El otro gran inconveniente es cargarlo. Hay cargadores rápidos, pero tampoco parece que un cargador rápido sea una solución para millones de coches. En este momento, para hacernos una idea, en España hay aproximadamente 23 millones de automóviles. Imaginaos que tenemos 23 millones de vehículos con batería y todos queremos enchufarlo a la misma hora con un cargador rápido de media hora. Es que no hay red que pueda soportarlo. Entonces ahí tenemos un problema. El hidrógeno, sus grandes ventajas. La energía del hidrógeno es muy alta y, como os decía, el inconveniente es que tratar el hidrógeno es muy complicado. Supongo que algunos de vosotros habéis visto el lanzamiento del SLS hace 2 meses y veríais que había fugas de hidrógeno por todas partes, y es la NASA que se supone que tiene la mejor tecnología para gestionarlo. Pues bueno, fue un problema. El hidrógeno, si queremos tener una cantidad razonable de 5 o 6 kilos de hidrógeno en el coche para que nos dé una autonomía de 500-600 kilómetros, un poco comparable a lo que podemos tener en los vehículos actuales, necesitaríamos unos depósitos que ocupan unos 200 litros, es un volumen apreciable. El peso entre depósito y el propio material también va a pasar de 200 kilos. La carga, pues habrá que hacerla un poquito con cuidado, porque no será como, aunque sea más parecida a la de la gasolina, no va a ser apretar un botón, sino que tendrá que ser un dispositivo hermético, etcétera, pero bueno, se puede conseguir. Pero el gran inconveniente, o la gran ventaja de la batería, es el rendimiento energético. Desde electricidad hasta la eficiencia
en el vehículo, una batería tiene una eficiencia aproximada de un 73%. Un motor de hidrógeno, un 22%. Esto significa que no hay, pocas cosas hay tan eficientes en este sentido como las baterías. Aquí la tercera columna que viene es otra posibilidad que es que utilizar el hidrógeno como si fuese gasolina. O sea, quemarlo. En vez de utilizarlo en una pelea de combustible como es esta que es lo normal que se hace, es quemarlo. Tiene la gran ventaja de que la forma de funcionar el coche es más parecido a cómo estamos acostumbrados a conducir. Pero el problema es que el rendimiento es muy malo. Lo que os decía, esto es una central de almacenamiento. He puesto la foto porque me ha parecido bonita. Está construida un embalse 500 metros más arriba de la presa y lo que se hace es bombear desde la presa, desde el embalse de abajo a la instalación de arriba. Esta es la muela, está en la ribera del Júcar, me parece, lo tengo apuntado y no he cogido los papeles. Y bueno, pues es está considerada la central de bombeo más grande de Europa, más grande es por potencia, no por capacidad. Pero yo en estos casos lo que me hago es también una pregunta. ¿Cuánta energía tenemos almacenada en este tipo de instalaciones? Porque no nos hace falta, lo que nos hace falta es mucha energía. Habéis visto que tenemos valles muy profundos que tenemos que alimentar durante todos esos días. Pues no está claro, porque en ningún sitio me lo ponen. Lo que sí me ponen es que tenemos instalada una potencia de 8.300 megavatios y según los informes del Ministerio de Transición Ecológica, el plan es que para el 2050 tener unos 30.000. Lo que sí sé es que instalaciones de bombeo potencia ha instalada en España 3.300 megavatios y que producen aproximadamente 2.700 gigavatios al día. Por tener unos números no nos liemos mucho con ellos. Y la pregunta es, ¿cuánto hay? Pues os digo los datos que tengo, los que he conseguido. Iberdrola dice que ellos tienen instalados 4.000 megavatios y que almacenan 90 gigavatios. 90 gigavatios es el consumo de 3 horas en España, aproximadamente, para que os hagáis una idea de lo poco que supone. Otros, pues también tendrán unos 4.300 por diferencia y no sé cuánto, pero el embalse más grande que tiene pues puede almacenar unos 49. Hay otros proyectos, pero tampoco son muy grandes, unos 16, o sea, no tengo un dato, pero yo he estimado que puede haber 250 gigavatios almacenables en España. No creo que haya más. Y eso es un consumo muy, muy escaso. Da para los circuitos, para los flujos dentro del día, pero no para mucho más. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto con estas tecnologías? Pues vamos a usar la bola de cristal, ¿no? Bueno, más que la bola de cristal la han utilizado también otros. Voy a presentaros el primero, el plan que presentó Greenpeace. Me parece que lo presentó en 2004. Es un plan que yo cuando lo he visto en su momento miré alguna cosa, pero no miré en profundidad. A veces me sorprende. 1.900 es una cantidad mayor que la que hoy gastamos entre electricidad, petróleo y gas. Es una cantidad que aparentemente no tiene ningún sentido. Pero bueno, si miramos un poco cómo se supone que llegan a eso, hablan de unas producciones solares que no se llega con los rendimientos reales y con el sol que nos llega a este país de ninguna forma. Con suerte, esto debería ser 700, con suerte. Después, bueno, a mí me ha llamado la atención un poquito ver cómo hemos cambiado el enfoque en estos 20 años. Eran muy optimistas. Hablaban de las olas poner 17 gigavatios y producir 59.000. Producir 17 gigavatios significa poner miles de kilómetros de colectores de olas. Yo no creo que podamos poner miles de kilómetros de colectores de olas en nuestras costas. Y eran optimistas con la biomasa y produce una cantidad importante, sobre todo el tema de residual, cuando realmente en este momento la tecnología no se ha desarrollado. Y sí quiero destacaros una cosa. Su proyecto dice que se ocuparía el 14% de nuestro territorio en estas instalaciones. El 14%. 1 de cada 6 kilómetros cuadrados. Tendríamos que dedicar 1,6 kilómetros cuadrados de nuestra superficie a energía. Es una barbaridad.
Si ya tenemos oposición hoy, imaginaos lo que sería esto. Bueno, es lo mismo, pero con un proyecto más pequeño que hacían. Acciona con BNF, que es una gestoría americana, una asesoría que hace estudios. Presentó también este estudio de cómo se evolucionaría de potencia instalada, pues las diferentes tecnologías, a cómo sería en 2050. Si os fijáis, bueno, pues destaca evidentemente el carbón desaparece, eso sí está previsto. La nuclear ponen que empezaría a cerrarse también pues 2027 hasta 35, de acuerdo con los planes del gobierno. Y si os fijáis, todo esto que mantiene es gas. O sea, no quita nada del gas que tenemos instalado y lo mantiene. Lo que a mí me parece es que sus ideas de producción es 260, es más o menos, sí, está más o menos lo que actualmente estamos produciendo. Pero considera que solo necesitamos 320. Es muy poco. Está hablando solo de electricidad. Eso quiere decir que están asumiendo que la mayor parte del consumo de petróleo y de gas que estamos utilizando para otras cosas lo vamos a seguir manteniendo. Deloitte también presentó en el Parlamento un pequeño proyecto. Tampoco entran en mucho detalle en instalaciones y ya veis que su plan es fundamentalmente ahorro, porque hay una reducción importante de consumos, y mantiene el gas igual que ahora o más, y bueno, quita prácticamente todo el petróleo. Y por último de estos quería enseñaros el que más se ha hablado en los últimos 2 años, un proyecto de la Universidad de Stanford. Es un proyecto bastante amplio, no solo es para España, es un estudio para muchísimos países, en el que hace un estudio de necesidades energéticas, de cómo producirlo y algunos de sus inconvenientes. Este sí tiene unas cifras más coherentes. Dice que la demanda de electricidad sería 575, cuando ahora son 260. Es coherente con querer quitar gran parte del gas y del petróleo. Luego veréis una estimación mía también a muy grandes números. Para hacer esa producción, ellos hablan de instalar frente a los 23, que ahora tenemos algo más, de molinos en costa, o sea, en tierra, perdón, llegarán a unos 95. En el mar, que no tenemos nada, habla de 15.600. Y lo que habla es mucho de fotovoltaica, por ejemplo, en residencial y en edificios oficiales, además de lo que son las propias instalaciones normales que tenemos. O sea, es una apuesta en su proyecto firme por medidas de utilización de la energía donde podemos utilizarla, y me parece una buena idea y una gran idea, porque es donde menos agresivo es, pero bueno, hay que hacerlo. Almacenamiento, o sea, perdón, esta es la termosolar con almacenamiento, que prácticamente lo duplican, y el resto son, bueno, pequeñas cosas, excepto, bueno, hidráulica, que como hemos comentado, la mantiene. Lo que habla es de instalar terrestre, pues unos 222 megavatios, sumando todas las que hemos puesto, cuando, como os decía, ahora tenemos 50. Está hablando de multiplicar por más de 4 la instalación que tenemos actualmente. Lo que ellos dicen en su plan es que con esas instalaciones producimos todo esto. La diferencia entre 575 y 711 es debido a temas de pérdidas. No entro en ello. Lo que pasa es que a mí, cuando vi esto, me sorprendió las producciones estas. Y yo lo que hice fue multiplicar las instalaciones puestas por los rendimientos realmente que os he comentado antes que tenemos. Y a mí me sale que eólica con suerte 310, que fotovoltaica con suerte 200, y lo siento, no me creo que no hay ningún año de estos últimos 10 que hayamos producido electricidad hidráulica las cantidades que pone aquí. Con suerte 35, que algunos años ha sido mucho menos. Nos falta muchísima producción. Y otro punto que mencionan, ellos hacen un estudio del almacenamiento necesario para conseguir esto. Y destaca que consideran que vamos a tener almacenados 65 teravatios, que son 65.000 gigavatios hora, cuando yo os digo que yo creo que con lo que tenemos hoy pueden ser unos 250, 300.
No sé de dónde saca 65.000 cuando no pone más potencia instalada. Realmente, 65.000, para que veáis lo que supone, es todos los embalses que tenemos en España que pueden turbinar agua, sumando, si estuviesen todos al 100%, tenemos almacenados 23.000. Y saca 65.000. Muchos de estos embalses se llenan en periodos mucho más largos de un año. No salen 65.000 de ningún sitio. También voy a decir que 23.000, la producción real sería mayor, porque como hay embalses en el mismo cauce, lo que se desembalsa del primero baja al segundo y vuelve a producir electricidad. Pero 65.000, garantizo que no. Bueno, os recordaba, esto es la producción y el consumo de energía que tenemos en España actualmente. Aquí he separado el gas que utilizamos para producir electricidad. Y bueno, os pongo una señal de precaución, porque entramos casi, diría, que en el terreno más resbaladizo. Unos números que me he puesto a hacer yo, con lo cual os aviso que hay que verlos con reservas. Hay que verlos, son, como se suele decir, cálculos de servilleta, son grandes números para hacernos una idea de órdenes de magnitud, no son cifras reales. Lo que he hecho es estimar que si esa energía anterior que teníamos la convertimos en electricidad, manteniendo aproximadamente la idea de mantener como un 10% de la energía con emisiones de CO2 de la energía actual, tendríamos una producción, una necesidad de consumo de unos 600.000 de energía eléctrica, y bueno, y dejo pues eso, aproximadamente un 10% de lo actual como petróleo y gas. No voy a entrar en esa parte y me voy a centrar en la parte eléctrica. La idea es que todo sea renovable. No queremos nucleares. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Os recuerdo la intermitencia. No vale decir que divido esos 600.000 entre la potencia instalada. Aquí nos sobra energía, aquí nos falta. Tenemos que guardarlo de un momento a otro. Así que he hecho, con esos datos reales de producción, con lo que realmente produce, con el rendimiento reales que han tenido día a día, me he puesto a simular en función de si ponemos la potencia instalada que podamos tener y el almacenamiento que podamos tener, cómo encaja. Quiere decir que lo rojo es que no nos llegaría, que tendríamos días que no tendríamos electricidad en nuestra casa, y lo verde evidentemente es que sobra. Lo que importa es la diagonal. Evidentemente, si no tenemos nada de almacenamiento, necesitaríamos como 600.000 megavatios instalados. Ahora tenemos, os recuerdo, 50.000. Evidentemente esta es una situación falsa. No tenemos, ya tenemos algo instalado, cero nunca va a ser. Nunca vamos a estar menos de 1.000, me parece ridículo pensar que vayamos a estar. Quizás más probable 2.500, porque más que esto tampoco me lo creo. Opinión personal, pero no me lo creo teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos. Y si estamos en 2.500, para estar cómodos vamos a tener que andar entre 350 y 350.000 megavatios instalados. Esto es entre 6 y 7 veces lo que tenemos ahora. En 25 años, multiplicar por 7 veces la potencia instalada en renovables. No me lo creo. Quería haber evitado en la charla frases como no me lo creo, pero en esta no me queda más remedio que decir que no me lo creo. Entonces, ¿qué creo que va a ocurrir? Esto. Lo vamos a apoyar con gas. No nos queda más remedio. Si habéis visto en alguno de los cuadros anteriores, el gas no se quita. Y también he hecho mi borrador. Quito las cifras más altas porque no me las creo, y quito las más bajas porque espero que lo que sí hagamos sea tener al menos 200.000, multiplicar por 4, que es un esfuerzo serio, es un esfuerzo muy muy serio, pero espero que lo hagamos. Y esto es lo que significan estos números. Mira, los decimales tenía que haberlos quitado, porque esto es como pretender ser preciso en lo que no puede serlo. Pero bueno, esto significa que si tenemos un almacenamiento de 5.000 y instalamos 250.000, más del 9% de la energía tendremos que conseguirla de gas, a sumar a las cantidades anteriores. Si queremos reducir esta cantidad, ¿por qué pinto en rojo y en verde? Porque estas cantidades parecen razonables y estas parecen altas para nuestro objetivo. Hay otra posibilidad.
luego vemos estos números más otra vez si queréis. ¿Sabéis que en este momento tenemos ese pecado que parece que no podemos hablar? Tenemos 7.100 megavatios instalados en centrales nucleares. Tenemos 7 reactores. Si mantenemos esos reactores, la foto mejora un montón. Ya con 250 estamos en unas cifras mucho más razonables. Y aquí estamos mucho mejor. Si en vez de 7 tuviésemos 14, digo 14 reactores, no es tener 50 como en Alemania, perdón, como en Francia. Es una cantidad bastante razonable. Esto bajaría ya a naranja y todo esto sería verde. Pero estaríamos hablando de centrales nucleares. Hay que hablar de ellas, evidentemente. Es una realidad. Sé que la gente, sé que vosotros probablemente estéis en contra de ellas mayoritariamente, pero es una realidad. Lo he puesto en inglés y me he propuesto en alemán, pero quiere decir que la oposición a las centrales nucleares y los lemas han sido internacionales. Yo creo que menos en francés, que están más aceptadas porque están acostumbrados a ellas. En España, como os decía, hay 7.117 megavatios instalados y el porcentaje de uso que os comparaba que antes que las eólicas tienen un 25, las nucleares tienen un 90. Están prácticamente todo el tiempo funcionando con normalidad. Perdón. Ahora, lo único, pues también hay cosas. Vale, voy acelerando, que me están echando. Una central nuclear se tarda mucho en construir, entre 7 y 10 años. Y barata no es. Lo que antes os decía que las renovables vienen costando unos 1.000 millones, aquí puede costar 7.500 o algo más. De precios, viendo los precios que están costando en Europa construir las centrales nuevas. Si comparamos lo que cuesta, lo que costaría con esos precios, comparar, pues construir, poner un gigavatio que bueno, ocuparía 1 kilómetro cuadrado, costaría unos 7.500 millones. Si ponemos eólicas, costaría 6.000, pongo 6.000, porque como el rendimiento es la tercera parte y construir 3 veces más, y como duran la mitad, porque una nuclear puede durar 60, 80 años, y un aerogenerador entre 20 y 30, pues unos 6.000 millones, con lo cual, bueno, el orden es parecido, y sin embargo el marino el precio es mucho más alto. En las nucleares, no voy a hablar de accidentes, es decir, es lo que a todos nos asusta, y está ahí. No vamos a ocultarlo. Han ocurrido 2 grandes accidentes en la historia de la energía nuclear y bastantes más pequeños. Esta imagen es de Chernobyl y esta es de Fukushima. Y los residuos. Bueno, esta es la imagen que todos tenemos, ¿verdad? Los barriles por ahí tirados y llenos de residuos peligrosísimos. Bueno, pues evidentemente no. Los residuos nucleares serios, los importantes, los graves, se transportan con unas medidas de seguridad que no tienen nada que ver con esto. Estos son barriles simplemente pintados. La producción de residuos nucleares de las centrales nucleares es muy pequeña comparado con el volumen de residuos de centrales térmicas. Me parece que la producción de residuos son unos 200 metros cúbicos al año, de los cuales unos 20 son de alta actividad. Todo el resto son residuos que se dejan en el Cabril unos años y después se entierran sin ningún tipo de riesgo. La fusión, la gran alternativa, si tuviésemos un sol en medio de una sala, sería una maravilla. Por diferenciarlo rápido, las centrales que tenemos, lo que hacemos es bombardear, ya sabéis, un núcleo pesado, normalmente de uranio, pero puede ser plutonio y algún otro, con un neutrón, y ese se rompe y produce energía. Las de fusión lo que hacemos es unir 2 núcleos de hidrógeno que al unirse también producen energía. Hay 2 formas de enfocarla actualmente, 2 grandes formas de enfocar la fusión. La contención inercial y la contención magnética. Contención inercial es esto. Además de esta habéis oído hablar hace unos meses. Es tener una bolita de combustible y bombardearla con láseres. Así. Ponemos la bolita, una bolita pequeña de combustible y la bombardeamos con láseres hasta que explota. Habréis visto la noticia que se ha conseguido más energía que la que se ha gastado. Es un gran avance, pero tiene cierta trampa. Una de esas trampas es que ciertamente se ha conseguido más energía en la fusión que la energía que llevan los láseres,
pero no que la energía que se ha gastado en crear esos láseres, y por bastante. Me parece que tenía 2 gigajulios, bueno, 2 para lo que nos importan los láseres, y ha gastado 200, y ha producido como 4. O sea, estamos todavía muy lejos. Y luego hay algunos otros problemas, como es cómo lo vamos a repetir. Lo han conseguido una vez, pero para que esto se pueda hacer hay que hacerlo, repetirlo de forma permanente varias veces como mínimo por minuto. Entonces está todavía muy lejos, aunque es un avance prometedor. Y la otra forma de hacer energía pues está en construcción el ITER en Francia. El ITER es, en vez de tener una bolita, lo que se hace es calentar el plasma y tenerlo en un anillo girando y se producen las reacciones. De todos modos, bueno, la gran pregunta, ¿cuándo vamos a tener esto? Ya sabéis, 40 años o 50. Siempre es a 50 años. El motivo es este: inversiones. En la década de los 70, en Estados Unidos se habló de lo que se necesitaba para obtener la energía de fusiones. Se hicieron varios planes, algunos me parecen descabellados vistos los niveles de inversión que había, pero con unos gastos importantes. Ellos consideraban que se podía haber tenido en torno al año 2000. Probablemente eran demasiado optimistas y había demasiado desconocimiento sobre la física real del proceso como para haberlo conseguido. Pero se hubiese avanzado y no se ha hecho. ¿Por qué? Porque ellos también decían que si nos manteníamos en este nivel de gasto, comparado con todo esto, no se conseguiría nunca, ¿vale? Pues se está gastando esto. No se está gastando dinero. Para hacernos una idea, el ITER tiene un presupuesto de unos 25.000 millones. 25.000 millones puede parecer mucho, pero es un proyecto a 10 años en el que participa Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Rusia, Japón, creo que China, no sé si India. 25.000 millones, 10 años, prácticamente todo el mundo rico. ¿Os parece una gran inversión? Pensad lo que cuesta el presupuesto del Atlético. ¿Cuál es el presupuesto del Atlético en un año? Y comparémoslo con esto. Entonces no se está gastando dinero, no nos lo hemos tomado en serio. Si nos lo hubiésemos tomado en serio, no digo que lo tendríamos, pero desde luego sabríamos dónde estamos, y en este momento tenemos dudas. Muy rápido, esto se lo dejo a John para la siguiente. Hombre, hay posibilidades, ¿verdad? Seguro que habéis visto vídeos de conseguir energía gratis poniendo un cacharrito con imanes en casa. Voy a comentar este porque, hombre, es el local. Hace unos años, Arturo Esteve se paseaba por los pueblos de España en una moto, llegaba al pueblo, pedía un botijo con agua, por supuesto echaba un trago de ese botijo para que se viese que era agua, y llegaba a los depósitos de su moto. Y bueno, ponía la moto en marcha y andaba. La moto andaba con agua. Bueno, y ahora, por lo que he leído, lo que ocurría es que en estos depósitos había boro metálico, que el boro reacciona con el agua produciendo hidrógeno y oxidándose. O sea que lo que había construido era un motor de hidrógeno. El gran problema es que el boro metálico es muchísimo más caro que la alternativa de gasolina o de gasóleo que podemos utilizar. Entonces, realmente no inventó nada, pero se habló muchísimo de que los grandes poderes, incluso Franco lo había ocultado porque le interesaba. Las máquinas de movimiento perpetuo a mí me encantan, es que, ¿qué voy a decir? Esto es un vídeo evidentemente hecho por ordenador porque no giran. Es, en teoría, como el brazo por la derecha es más largo por el propio peso, giraría, evidentemente no. Y actualmente en los últimos años lo que se ha hecho sobre todo son imanes, dispositivos con imanes. Yo siempre he pensado que es que los imanes todavía nos parecen mágicos. La mecánica estamos acostumbrados, la gravedad vivimos en ella, pero los imanes, eso de que hay algo que sin contacto se acerca, no lo entendemos lo mismo y nos inventamos cosas, pero bueno, no entramos nada más. Y esto sí lo quiero mencionar también, la fusión fría. Esta fue la gran esperanza hace unos años. Mira, y además aprovecho porque la primera charla Joaquín comentaba que ellos mismos habían estado investigando y haciendo experimentos al respecto. Y bueno, que conseguían, también comentó que algunas cosas raras habían visto. Estas dos personas, Pons y Feynman, como dice aquí, dos oscuros químicos
provocan la excitación y el enfado en el mundo científico. Publicaron, son dos personas que trabajaban en electrólisis, y publicaron que habían visto que con electrólisis en agua pesada se producían reacciones nucleares, que se producía energía, no sé si llegaron a detectar ellos que se emitían neutrones o solo fue energía, y fue un auténtico bombazo en todo el mundo. El gran problema es que cuando se ha intentado repetir no se consiguen resultados coherentes. Esto fue el primer caso. Ha habido muchísimos otros experimentos, sonoluminiscencia y otros experimentos al respecto, que algunos dicen que sí y otros que, ellos decían que sí, pero nadie consigue repetirlo con estabilidad y que se pueda ver. También ha habido fraudes, porque algunos de los casos que se han visto olían muy muy mal para conseguir dinero. Y ya para acabar, bueno, voy a saltarme, tengo aquí un poco los informes que he ido bajando para mirar estos, y después alguien quiere se los enseño, un poco bibliografía de todo lo que he estado viendo, y os voy a recomendar un par de cositas rápidas. Me ha gustado en el podcast Nosfera este episodio concreto, porque hace un enfoque diferente del puramente científico. La conversación es con una persona que fue director general en el gobierno de Valencia, y le ha tocado ver el aspecto político. No solo es decir, pues científicamente me encaja, pero hay que ver socialmente cómo se hacen las cosas. Y me gustó la charla. Y bueno, pues el libro Energía Nuclear sabrá el mundo es muy interesante para entender cómo funciona la energía nuclear. Energías renovables, una breve introducción de Nick Yelly, pues un resumen, el fracking variativo. Y respecto a lo de la fusión que hemos comentado, este post de Iván Rivera en Naucas está muy bien y es muy fácil de leer y explica muy bien lo que decíamos, que la energía que es prometedor para el futuro, pero que todavía está un poquito lejos. Y bueno, un poquito más profundo, eso acerca de la fusión, Francis Villatoro está muy interesado en el mundo de la fusión y publica muchas cosas muy interesantes y muy al día. Y, a ver, yo me lo he pasado como un enano jugando con la página de Red Eléctrica. Algunas de estas pantallas que os he enseñado son datos de Red Eléctrica. Bajar los datos de cada día. Ver qué ha producido de renovables, cuánto de no renovables de cada tipo. Está lleno de datos, se puede pasar horas y horas jugando. Y en esta otra, Fotovoltaicas Geographic Information, es un sitio que está muy bien para ver en cada sitio geográfico qué podéis esperar conseguir de energía solar. A veces nos dicen pon paneles, no sé qué, y dicen ¿cuánto voy a conseguir? Aquí os dicen cuánto se produce. Y bueno, un poco como conclusiones para acabar. Os habréis fijado que me he saltado un montón de cosas. Posible escasez de recursos para estas soluciones. Tierras raras, las tenemos, no las tenemos. Litio para las baterías, está disponible, no está disponible. Hay tanta discusión al respecto que realmente no sé qué decir. Lo que sí tengo muy claro es que también las energías renovables son sucias. Hay que reciclar. Las aspas de los molinos están hechos de unos materiales que no está nada claro qué vamos a hacer con ellos. ¿Vale? El acero, en teoría, es reciclable 100%, con reservas también, pero las aspas no está tan sencillo. Los paneles solares, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hasta ahora da la impresión de que lo único que hacemos es, cuando quitamos paneles viejos, tirarlos al vertedero. Y normalmente el vertedero es en el tercer mundo, que parece que no lo vemos. Entonces, la única energía realmente limpia es la que no gastamos. La opción de ahorro es imprescindible. Es imprescindible. Todo esto que he contado, son tonterías si no conseguimos reducir nuestro nivel de consumo. Porque si no, no llegamos a ningún sitio. Ahorro, yo entiendo, a mí me molesta como al que más pensar que me digan que ahorre en mis pequeñas cosas cuando veo al millonario en su avión viajando para un viaje que dura 2 horas. O, por decir a alguien de aquí, aunque también son millonarios, cuando veo la noticia de que los jugadores del Real Madrid, para viajar a Valladolid, en vez de ir en AVE, se van en su avión privado. Eso me molesta mucho más, pero no quita que hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Y el ahorro lo estamos haciendo en muchas cosas, pero también tenemos que ser un poco más prácticos y tenemos que ser conscientes de ello. Y lo que quiero decir es que, el plan es complicado, es muy complicado, pero es que no nos queda más remedio. Lo tenemos que hacer porque no hay plan B.
Así que, nada más. Bueno, empezamos con el turno de preguntas. Levantan la mano, yo me acerco con el micrófono para que se grabe y lo que quiera le preguntar a la fiesta. Así que me bajo y me